A las mujeres venezolanas nos denominan como trabajadoras, empoderadas con nuestra vida, nuestra autonomía y nuestro cuerpo, valientes y autosuficientes. Pero, ¿qué es en verdad lo que significa ser mujer y más en un país como este, en donde nos vemos expuestas a discriminación, desigualdad y violencia día a día solo por el hecho de ser mujeres? Hola, mi nombre es Paola Vale y este es el tercer episodio de Coordenados, un proyecto comunicacional en donde estaremos conversando cómo jóvenes, activistas y defensores de derechos humanos están creando acciones para mejorar nuestra sociedad. Para conocer qué está sucediendo en materia de derechos de las mujeres en Venezuela, las acciones de la lucha feminista en nuestro país y qué está haciendo el Estado ante la violencia de género, conversaremos con una joven e inspiradora activista, Verónica Barbosa. Verónica, con tan solo 20 años, se desempeña como directora de comunicaciones de la organización Proyecto Mujeres. Vero concibe el feminismo como un movimiento político y así lo demuestra creando acciones trascendentales en varias organizaciones locales como voluntaria desde el año 2016. Además, este año se gradúa como abogada y comienza su segunda carrera profesional en ciencias políticas. Hoy nos cuenta cómo tuvo su primer acercamiento al activismo cuando tenía tan solo 10 años y cómo lideró una protesta pacífica en su colegio exigiendo el derecho a la recreación. Luego, a los 14 años, en el modelo de las Naciones Unidas, comienza a cuestionarse su participación en la sociedad. Aunque en el país no existen cifras oficiales y detalladas en materia de violencia de género, las cifras publicadas por las organizaciones de la sociedad civil confirman que cada año los actos de violencia en contra de la mujer van en aumento. Ok, Vero, hablemos de la violencia en contra de la mujer, que es uno de los temas que más ocupa a nuestra sociedad. Sabemos que dentro de las leyes venezolanas relacionadas con este tema existen 21 tipos de violencia. ¿Cuáles nos puedes mencionar y darnos algunos ejemplos? Una de las más vigentes y que más sufrimos las mujeres en el día a día es la violencia laboral, que es todo acto, amenaza o hostigamiento que cause un daño o lesión, en este caso a la mujer, sea psicológica, física o incluso puede ser violencia sexual. Danos un ejemplo tangible de lo que puede ser violencia laboral. Una de las cosas donde más se refleja la violencia laboral es la imposibilidad que tienen las mujeres en acceder a cargos de mayor rango, y esto se le llama techos de cristal, porque el hombre de alguna forma puede ser un buen jefe, pero si la mujer es una persona que tiene cualidades de líder, pues se le califica como mandona. Porque además de exigirle a la mujer que sea una buena trabajadora o que tenga las capacidades para acceder al cargo, se le exige que sea buena mujer, que sea buena esposa, que sea, digamos, que sea perfecta en todos los roles en los que se desempeña. Y sobre todo que en ella recaiga la responsabilidad del hogar. Vero, cuéntame de una acción puntual que pueda ser definida como violencia sexual. Imagínate este escenario, estás con tu esposo, con tu novio, con la persona que está saliendo y te obliga de alguna forma o cree que por el hecho de ser su pareja le debes relaciones sexuales. Tú no le debes nada a nadie, independientemente de la relación que tengas con esa persona. Si es no, es no. Es decir, que si se da la relación sexual sin consentimiento, ¿es definido como violencia sexual? Sí, y es penado por la ley, independientemente si es tu pareja, no importa si es tu esposa. Tú no le debes nada a nadie, ningún tipo de relación sexual. Pero aquí tenemos el violentómetro, que es una herramienta didáctica de UNFPA que sirve para medir la violencia en contra de la mujer por etapas. Cuéntame cómo funcionan esas etapas y cómo una mujer puede identificar actos de violencia con esto. Mira, en el caso de la violencia contra la mujer funciona como un ciclo. Entonces, desde los menos graves se va asomando hasta lo más grave, que en este caso sería el femicidio. Como por ejemplo, si tú tienes una pareja que está acostumbrada a gritarte, a humillarte, a controlarte, eso va a ir escalando hasta que te empiece a aislar de tus amigos y de alguna forma va reforzando la violencia y la dependencia que tú tienes hacia ella. Por eso es tan difícil salir. Es importante verlo todo como un ciclo y no como acciones aisladas. Es decir, que te humille y que te grite no está muy lejos de que pueda llegar a golpearte. Y en cualquiera de las etapas en las que te encuentres tienes que buscar ayuda. Y viendo que las cifras que nos dan las organizaciones de la sociedad civil van en incremento, al igual que las cifras que vemos en los medios de comunicación social, ¿qué debemos hacer para bajar esos números y esas cifras de femicidios en Venezuela? Entonces, lo primero que tenemos que hacer desde la sociedad es aprender a identificar los machismos y las muestras de violencia de género, promover programas de prevención y de ayuda a la víctima y sobre todo, y lo más importante, entender que el ciclo de la violencia no es culpa de la persona que la está sufriendo. Entonces debemos dejar de revictimizar a la víctima y entender que es parte de un todo y de una sociedad que de alguna forma lo sigue promoviendo. Vero, ¿qué le falta a nuestro país para mejorar la situación de los derechos de las mujeres?
Pau, el tema de los derechos sexuales y reproductivos es algo demasiado controvertido en Venezuela porque vivimos en un estado y en una sociedad completamente conservadora. Actualmente no tenemos una ley de derechos sexuales y reproductivos porque pareciera ser que no cabe la idea de que las mujeres tienen la posibilidad y el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. No tenemos aprobado la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de que hemos visto un avance estos últimos años en América Latina. Es un tema que todavía remueve demasiadas emociones, pero por encima de las emociones están los derechos y eso nadie nos los debería negar. A pesar de los avances en las normativas en materia de violencia basada en género, que se han producido en Venezuela desde el 2007 por la promulgación de la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en Venezuela las mujeres no cuentan con mecanismos que le permitan protección, prevención, denuncia y un sistema que garantice la justicia. Ok, Vero, sabemos que los estados tienen el compromiso y la responsabilidad de erradicar la violencia en contra de la mujer para lograr la igualdad de género. ¿Qué está haciendo el Estado en esta materia? Bueno, el Estado tiene las instituciones y tiene el monopolio del poder. Es decir, son los únicos que tienen la capacidad de hacer que sus derechos o los derechos de los ciudadanos sean garantizados, en este caso de las mujeres. Hemos hablado acerca de la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fue creada en el 2007 y fue reformada en el 2021. Estamos a principios del 2023. ¿Qué ha cambiado desde ese momento hasta ahora? Sí hemos visto cambios a peor. El año pasado la cifra de femicidios aumentó a 236 según un informe de Utopics. Es decir, que sí tenemos estas iniciativas del Estado de reformar esta ley, de incluir más normativa, de alguna forma tener más protección a nivel legal. Pero es que la norma no sirve de nada si no la aplicas. Vero, ¿y qué pasa con las mujeres trans? En la reforma de diciembre de 2021 se modificó el artículo 6 que habla de las garantías. Antes hablaba solamente de raza, de edad, de sexo, pero ahora se incluyeron otras causales. Y ahí es donde podríamos encontrar algún tipo de protección, porque ahora se agregó la identidad de género y la expresión de género. Ha sido un camino muy largo para el reconocimiento de los derechos de las mujeres trans. El Estado pues no está cumpliendo su función de proteger, de garantizar, de tener el poder de erradicar la impunidad. ¿Qué le podemos exigir al Estado desde las ONG? En este caso y sobre todo en materia de derechos humanos de las mujeres, el cumplimiento de la legislación que ya tienen y de las garantías que tienen que tener. El Estado es el único que tiene la capacidad de reformular este sistema machista que tenemos, porque al final es el único que tiene el monopolio del poder y la capacidad de cambiar la situación en la que vivimos actualmente. Si el Estado no está aplicando la ley, si el Estado no está rindiendo cuentas porque no está publicando cifras oficiales de los femicidios ningún año, entonces el Estado está esperando que otra persona o alguien más actúe. El Estado no ha visto con la preocupación que se merece la gravedad del problema. No creo que el Estado espere algo de las ONGs porque si esperara algo no las estuviera persiguiendo, como hemos visto que ha estado pasando. Pero es entender que no sirve de nada que promulgues leyes, no sirve de nada que tengas instituciones, no sirve de nada que tengas funcionarios a nivel estatal que digamos, trabajen en esta materia si no estás aplicando los casos. Porque como te decía antes, el problema no es solamente jurídico, el problema es político, es social, es cultural. Y esos son los cambios que tenemos que hacer para después poder aplicar las leyes que tenemos. En Venezuela, activistas y organizaciones trabajan todos los días por documentar y visibilizar la situación de los derechos humanos de las mujeres y acompañar a las víctimas de violencia de género. Pero cuéntame, ¿cuáles son las organizaciones que están trabajando actualmente en Venezuela para la defensa y la protección de los derechos de las mujeres? ¿Y qué hacen estas organizaciones? Bueno, actualmente tenemos el directorio llamado Aisladas pero no solas, que recopila a todas estas organizaciones que en todo el territorio del país ofrecen servicios para aquellas mujeres que se encuentran en una situación de violencia. Ofrecen atención psicológica, atención psicosocial, asesoría legal, atención de casos y en situación de emergencia. También tienen los números de los organismos del Estado que pueden atender estas situaciones. Aquí en el Zulia tenemos el trabajo del Proyecto Mujeres, de Molière, de Resonalia, Rehabilitarte, de Hayas. La ayuda está, solo que estas herramientas hacen que sea más accesible pues, llegar hasta ella. Pero estas organizaciones de las que me hablas, ¿podemos decir que son organizaciones feministas? Bueno, en realidad existen dos denominaciones. Están las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas.
que pueden ser lo mismo o no dependiendo de cómo ellas se autoconsideren. Vero, ¿y qué es el feminismo? Bueno, el feminismo es muchas cosas. Es un posicionamiento político, un movimiento social, un cuerpo teórico que busca replantear cómo funcionan las relaciones de género en este momento. Nos replanteamos cómo son las estructuras de poder que tenemos y buscamos cómo podemos llevarlo a un plano más igualitario. ¿Qué cosas tenemos gracias al feminismo? Como votar, ir a la escuela, ir a la universidad, tener una carrera, tener un trabajo. Pero sería quedarse, digamos, en lo más obvio. El mayor logro que ha tenido el feminismo es que hemos cambiado la idea de cómo funcionan o cuál es el rol que tienen las mujeres en la sociedad. Lo más importante que hemos tenido es poder reconquistar nuestra libertad. Porque el hecho de que tú y yo hayamos decidido qué queremos hacer con nuestra vida, se lo debemos a todas nuestras hermanas feministas que lucharon antes que nosotros. ¿Y qué podemos lograr si seguimos con la lucha feminista? Mira, a pesar de que hemos conquistado muchas cosas y hemos derribado muchas barreras, es cierto que seguimos viviendo en una sociedad machista y que hemos sido, en su mayoría, criados de esa forma. Si seguimos con la lucha feminista, podemos lograr que muchas más personas se unan y entiendan que tenemos creencias que debemos cambiar. Tenemos desigualdades estructurales que de alguna u otra forma nos siguen manteniendo en una posición inferior al hombre. Ya que mencionas a los hombres, te quiero preguntar, ¿un hombre puede ser feminista? Yo creo que cualquier persona que decide hacer el compromiso de reconocer privilegios y cambiar comportamientos machistas puede ser llamado feminista. En el caso de los hombres, nosotros decimos que son aliados, porque el movimiento feminista nació por y para mujeres. Vero, cuéntame, ¿cómo empezaste en todo este mundo del activismo? Bueno, yo digo que yo inicié a los 14 años porque fue el momento donde tomé la decisión de que los derechos humanos eran mi vocación y que yo quería hacer eso y que estaba enamorada de eso. Pero hay fotos mías de más pequeña, a los 10 años, en una protesta en el colegio, luchando por nuestro derecho a la recreación. Entonces yo creo que siempre hubo algo que me hacía cuestionarme las cosas. ¿Por qué me imponían las cosas? ¿Por qué me tengo que casar? ¿Por qué tengo que tener hijos? ¿Por qué tengo que actuar de cierta forma? ¿O por qué no puedo hacer otras cosas que no me corresponden solo por ser mujer? Entonces yo creo que siempre hubo como una duda, un cuestionamiento de, ok, dame las razones. ¿Por qué eso me va a beneficiar a mí? ¿O qué gano haciendo eso? ¿Qué fue lo primero que tú viviste o viste que dijiste, yo puedo hacer una carrera por aquí? Bueno, cuando tenía 14 años, fui a un módulo de Naciones Unidas. Y ahí, digamos, como que tuve el contacto más fuerte con el tema de derechos humanos. También, en 2019, cuando estaba recién graduada del colegio, se me presentó la oportunidad de participar en el campamento de derechos humanos de CODES. Y fue una semana donde nos presentaron a muchísimas organizaciones de aquí de Zulia. Y creo que fue este el momento donde yo dije, wow, yo quiero hacer esto, yo quiero ser activista. Tengo una vocación de servicio, o sea, tengo una vocación política. Eso fue en vacaciones y luego en septiembre inicié mi carrera en Derecho. ¿Y sientes que con este trabajo hoy, a los 20 años que tienes, estás en la capacidad de inspirar a otras Vero que vengan por ahí de 10, de 14 años y que quieran seguir con este camino? Yo tengo una hermanita de 10 años. Para mí es una motivación. Okay. Yo no quisiera que ella viviera con las presiones con las que yo crecí. Hablo ya de tema de machismo, tema de roles de género, de sexismo, de discriminación. Yo quisiera que ella tuviera un futuro mejor al que hemos tenido nosotras. No sé si inspirar, pero sí trabajar porque algo sea distinto. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. En el año 1960, las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres, por ser activistas y por oponerse a los abusos del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Ellas son un eterno símbolo de la lucha y su crimen siempre será un empuje para que las mujeres en el mundo sigamos alzando nuestras voces en contra de las injusticias y la opresión. En el 2022, como parte de las actividades para conmemorar esta efeméride, distintas organizaciones que promueven y defienden los derechos de la mujer se congregaron en la calle Carabobo de Maracaibo para realizar la Caminata del Poder. Esta caminata es una representación de papeles que permite a los participantes experimentar las maneras en que el género y otros determinantes sociales les impiden gozar plenamente de sus derechos. Ser un aliado o aliada es apoyar la igualdad de derechos y justicia para todas las mujeres. Por eso sigue estos 4 consejos para contribuir con la lucha feminista en la actualidad.
Alza tu voz. Al alzar tu voz por los derechos de las mujeres y denunciar injusticias, puedes contribuir con el empoderamiento de las mujeres. Juntos somos más. Unirse a la lucha feminista y a aquellas personas que trabajan por el empoderamiento femenino es fundamental para equilibrar la desigualdad de género. Compartamos el trabajo en casa. Las mujeres realizan al menos 2.5 veces más trabajo doméstico y no remunerado que los hombres. Compartamos el trabajo no remunerado entre hombres y mujeres para que ambos puedan crecer, descansar, trabajar y realizarse. Educar a próximas generaciones. Con el apoyo de activistas jóvenes y una educación con perspectiva de género, podemos garantizar un mejor futuro para todas y todos. Recuerda que la igualdad de género es un derecho humano y sin duda es imprescindible para lograr sociedades más justas. ¿Quieres saber más sobre activistas y defensores de derechos humanos en Venezuela? Te lo contamos en el próximo episodio de Coordenados, con Paola Vale.